Los gases. Tres estados de la materia y especificaremos el estado gaseoso. Un estado muy especial para el estudio y tiene su capítulo aparte. Los gases se acomodan al recipiente que los contienen, también adaptan al volumen del recipiente y tienden a ocupar el mayor espacio posible. Los gases. En este estado las moléculas están casi libremente desplazándose, no son tan atraídas, hay un gran vacío entre ellas y hay una velocidad mayor frente a la vibración y el movimiento que tienen en los otros estados de la materia. Eso explica esas propiedades especiales de los gases. No tienen una forma ni un volumen propio, como lo habíamos comentado. Ellas se esparcen en el volumen y en el espacio y lo llenan totalmente. Es decir, se adaptan a la forma y al volumen del recipiente que lo contiene. Ellos también se mezclan entre sí, se adaptan en proporciones estables. No podemos ver las partículas de los gases, pero podemos apreciar que si hay una masa o el color del gas. Por ejemplo, el cloro es un gas amarillo verdoso, el bromo es un gas rojo parduzco, el yodo es un gas violeta. Los clásicos como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el monóxido de carbono y el dióxido de carbono son incoloros. Los gases. Este es nuestro recipiente. Aquí tenemos un gas demostrado por moléculas diatómicas y aquí tenemos otro gas que es monoatómico y logramos reunirlos en el mismo recipiente. Entonces, para contener el mismo volumen tuvimos que ejercer una fuerza que está manifestada en los pesos para mantener estable el volumen. Si no tuviéramos esta presión ejercida por estas fuerzas o estos pesos, el volumen cambiaría por la presión interna de los dos gases que están combinados, mas no están en una reacción química. El hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro existen como moléculas diatómicas. Hay un alótropo del oxígeno, el ozono, O3, a temperatura y presión ambiente en la atmósfera. De todos los elementos del grupo 18 o 8A clásico son gases monoatómicos, son los gases nobles, helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Son los gases nobles porque difícilmente se combinan, solo hay una sustancia que los hace combinar y es el flúor. Propiedades de los gases. Entonces, dentro de las propiedades de los gases tenemos volumen, el espacio para ocupar el gas que hemos tomado como muestra. Tenemos moles, que es la unidad de medida de la masa del gas, se representa con una letra N y viene dada por la constante de Avogadro, 6,023 por 10 a la 23 es lo que hay en una mol de un gas, ya sea moléculas del gas o átomos del gas. Es constante este número cuando uno toma la mol del gas y esa mol también está dada por la masa atómica de los átomos que la componen. La presión es la fuerza aplicada sobre una superficie. Los gases ejercen presión o para contenerlos les ejercemos presión. La unidad en el sistema internacional es el pascal, pero para el análisis matemático se usa la unidad de atmósfera, que es más práctica porque una atmósfera es igual a 101.325 pascales. Y la temperatura es la medida del movimiento de las partículas, de su oscilación, de sus desplazamientos y de la presión que hacen sobre las paredes por ese mismo movimiento. Se expresa en las unidades Kelvin. Para transformar centígrados a Kelvin solo tenemos que sumar 273.15. Entonces la temperatura es la medición de la energía que contiene el sistema gaseoso. Para poder aplicar las leyes de los gases se debe definir un gas ideal. Un gas ideal es un gas teórico. Está compuesto por partículas que se mueven al azar y que no interactúan entre ellas, que no hay una atracción fuerte.
Esos gases en general se comportan de una manera ideal cuando están en altas temperaturas, entonces están en libre movimiento y baja presión. Y esto es debido a la disminución de las fuerzas intermoleculares. Pero cuando un gas se encuentra a muy baja temperatura o bajo condiciones de presión extremadamente altas, ya no se comporta de forma ideal. Bajo esas condiciones no se cumplen las leyes de los gases ideales. Las condiciones estándar de un gas ideal es una atmósfera de presión 273.15 grados Kelvin, es decir 0 centígrado, es el volumen 22.4 litros por mol tomada de sustancia. Estas son medidas constantes tomadas de forma experimental. La ley de Boyle-Mariotte. Entonces, la presión absoluta y el volumen de una masa dada de gas confinado son inversamente proporcionales, mientras que la temperatura no varía dentro del sistema. Entonces, si tenemos presión y volumen, nos da una constante. Aquí tenemos el ejemplo. Tenemos en un estado inicial un volumen 1, le liberamos presión, entonces la presión 1 va a ser diferente a la presión 2 y el volumen 2 aumenta en proporción a lo que disminuyó la presión. Por eso hablamos de inversamente relacionadas. Si la presión baja, el volumen aumenta. A mayor presión aplicada al gas, menor es el volumen. A menor presión aplicada al gas, mayor es su volumen. Entonces, nuestra fórmula podemos comenzar a de la siguiente manera. Tenemos una presión inicial por el volumen inicial nos da una constante, siempre proporcional, un número constante. Tenemos el segundo estado, el estado final, que es la presión 2 por el volumen 2, nos va a dar una constante. Estas dos constantes son iguales. Eso nos lleva a igualar las dos fórmulas de la siguiente manera. Presión 1, volumen 1 debe ser igual a presión 2, volumen 2. Y así podemos hacer cálculos sobre, conociendo un volumen inicial y una presión, y después, si se libera presión, ¿a qué volumen va a llegar? ¿A qué volumen va a llegar a ocupar nuestro sistema de gases? Esto se da porque la temperatura se mantiene constante. Es decir, si este ensayo se hizo a temperatura ambiente también se va a medir el volumen 2. Esta es la ley de Boyle-Mariotte. Ley de Charles, a presión constante, en este caso no varía la presión, el volumen de una cantidad de gas ideal aumenta al aumentar la temperatura. Se expresa matemáticamente como volumen sobre temperatura es igual a la constante. Entonces, al aumentar la temperatura, va a aumentar el volumen. Tenemos un sistema inicial con un volumen 1, una presión estable, y observemos que la presión que se está ejerciendo en el recipiente es igual, se mantiene constante. A una temperatura 1 se aplica calor, de aumento de temperatura, las moléculas y los átomos entran en un estado de mayor movimiento, lo que hace que haya una presión interna que supera la presión externa y aumenta el volumen. Es decir, a medida que disminuye el volumen, debe estar disminuyendo la temperatura, o a medida que aumentamos la temperatura del sistema, el volumen va a aumentar. Entonces, a mayor temperatura aplicada al gas, mayor es su volumen, siendo la presión constante. Volumen y temperatura son magnitudes directamente proporcionales. A medida que aumenta una, la otra también. Y la podemos expresar también como lo hicimos con la anterior. Una temperatura inicial sobre el volumen inicial nos da una constante. Una temperatura final sobre el volumen final del sistema a una constante. Y estas constantes son iguales entre sí. Nos permite igualar la forma. E1 sobre B1 va a ser igual a T2 sobre B2. Entonces, si tenemos un estado inicial de 1 litro, ¿cierto?, y aumentamos la temperatura, podemos llegar a saber el volumen final, en el cual la presión interna superó la presión externa y aumentó el volumen. Aquí podemos despejar cualquiera de estas incógnitas. Todo esto
en la ley de Charles se da porque la presión se mantiene estable, no se cambia la presión externa. Ley de Gag-Lussac. La presión es directamente proporcional a la temperatura. Se puede expresar matemáticamente como presión sobre temperatura igual a una constante. Entonces tenemos un estado inicial a una temperatura inicial y después sometemos a mayor calor, proporcionamos energía al sistema, pero aumentamos la presión. Todo esto para tener un volumen constante. Es decir, que si aumentamos la presión, se va a aumentar la energía dentro del sistema. O si aumentamos la energía en el sistema, la presión va a aumentar. Entonces, son directamente proporcionales. A medida que disminuye o aumenta la presión, eso mismo va a suceder con la temperatura que refleja el sistema. Veámoslo en fórmula. Entonces hablamos, al aumentar la temperatura en gas confinado, aumenta la energía cinética de las moléculas que van a colisionar con las paredes del contenedor y van a generar un aumento de la presión. Entonces el estado inicial tiene una presión sobre su temperatura y una constante. El estado final o segundo tiene su presión sobre su temperatura, una constante que vamos a igualar e igualamos las fórmulas. Presión 1 sobre temperatura 1 debe ser igual a presión 2 sobre temperatura 2. Todo eso si mantenemos el volumen constante. Entonces, otra fórmula que se deriva de la ley de Gay-Lussac para calcular o la temperatura o las presiones a las cuales hemos tenido que modificar el sistema para mantener el volumen constante. Lo mismo, aquí no hemos afectado tampoco el sistema internamente, las moles son iguales. No hemos agregado gas, no hemos quitado gas, sino lo que se ha hecho es variar temperatura y presión en función de un volumen constante. La ley de Avogadro dice que el volumen es directamente proporcional a las moles de gas. La cantidad de gas se mide en moles, ¿cierto? Y recordemos que hay una constante de Avogadro. El volumen del gas es directamente proporcional al número de moléculas presentes, es decir, el número de moles de gas, su masa. Volumen sobre el número de moles representado como N igual a una constante. Tenemos un mol de gas ocupa un litro de gas. Pero si de alguna forma logramos añadir otro litro de gas, vamos a tener 2 litros de gas, 2 moles de gas, a una presión y temperaturas constantes. Entonces, el volumen debe aumentarse al doble, ya que la cantidad de gas fue aumentada al doble. También tiene sus equivalencias. Volumen sobre número de moles da una constante. En el segundo estado también igualamos las constantes, igualamos la fórmula y podemos despegar y saber cuántas moles resultaron al final o qué volumen se logró al final o con qué volumen iniciamos un sistema que se transformó en un segundo proceso. Aquí presión 1 y presión 2 deben ser iguales y temperatura 1 y temperatura 2 deben ser constantes, deben ser iguales, deben mantener. Esto nos lleva a establecer una combinación de leyes. La ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac, la ley de Charles se combinan y para lograr esto debemos aplicar una constante de los gases ideales. Entonces la presión por volumen nos da número de moles por la constante por la temperatura y de esta fórmula podemos hacer cálculos sobre gases ideales. Esto ha sido todo. Esperamos que les haya sido de interés y de ayuda.